crazy. Este país no es poco, es mucho este mi país. Tiene verso y música, tiene llanto y sabe reír. Este país se destila con la nieve y con el sol, llorando con simple rocío, cantando con quemante amor. Este país no es un sueño, no es ilusión este mi país, porque me abraza en las noches y me destroza su sufrir. Mi país vive defecto. Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Fin de la Historia, pero esta vez con un programa especial, con un ciclo especial en realidad dedicado a la música, al rock y a los grandes compositores, autores y músicos bolivianos. Esta noche tenemos el grato placer de tener acá en el set de Televisión Universitaria y de Fin de la Historia uno de los más grandes compositores bolivianos. No solamente es compositor, sino también uno de los más importantes intérpretes de la nueva música latinoamericana. Estoy hablando de Julio César Paredes Ruiz. Seguramente muy pocos jóvenes de la nueva época les sonará a Piel Morena, de repente una canción muy conocida interpretada por Zulma Ayuba. ¿Y quién creen que es el compositor? Nada menos que Julio César Paredes Ruiz, a quien le voy a dar la más grata bienvenida. Julio, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Andrito. Es un halago también estar acá, en un programa, en un canal universitario especialmente. Bueno, pero esto no es todo. Lo acompaña otro maestro, un amigo mío, periodista, comunicador social, gran actor de teatro. Él ha tenido una faceta muy importante en mi vida porque desde muy jóvenes nos hemos conocido. He estado vinculado también a Julio, a Miki, y precisamente estoy aquí a mi lado con Miguel Ángel Paredes Ruiz, el gran Miki. Mikicho, ¿cómo estás, hermano? Sandrito, muchas gracias. Realmente es un placer compartir contigo y encontrarnos, y que ahora eres un referente de la comunicación, de rescatar la historia y todas estas cosas que, bueno, nos encantan y a vos ya las has vuelto efectivas en estos canales y en estos programas. Te agradezco mucho, te agradezco, Julio. Pues empecemos, rompamos el Claro, frío, sí. el hielo de invierno. Sí. Julio, bueno, todo el mundo te conoce como un gran compositor, como un gran autor, un gran intérprete. Pero ustedes provienen, porque son hermanos, de una familia de músicos, ¿cierto? De un maestro que ha transitado su poesía, su música. Estoy hablando de Alberto Ruiz Labadens, que era tu abuelo. Exacto, sí. Bueno, es importante también para nosotros nombrar un poco esa cuna, porque es un poco también, o un mucho, honrar a todos nuestros ancestros, a todos nuestros antepasados. Y precisamente es esa sangre de Alberto Ruiz Labadens la que se depositó en nosotros, ¿no? Y junto con la otra sangre, por la parte paterna, que es don Manuel Rigoberto Paredes, nos convirtió en letra y música. Entonces, Gran escritor, ¿no? con ese caudal surgimos y surgí como cantautor, como compositor, y acompañado de mi hermano, desde muy niño él, porque él es mi menor. Entonces continuamos el camino y empezamos un lindo camino. Miki, Alberto Ruiz Labadens, el abuelo de ustedes, es un gran compositor. Imagínense, voy a nombrar solamente
un tema gringo baldolero, ¿no? ¿Para qué vas a nombrar? A ver, vamos a ver. La nueva generación conoce ritmos de cumbia, de guaños, de otros, pero la base, cuando Alberto Ruiz Labadens, el año 34, ¿no? 34 es cuando ya... Cerca de la Guerra del Chaco. Cerca, llevaba la música a la Argentina, hermano. A la Argentina llevaba la música y él, después en la Guerra del Chaco, levantaba el ánimo a la tropa con su música. En la despedida, el llanto, la vivencia que él ha tenido ahí, allá, donde los soldados han tenido que tomar hasta sus orines para sobrevivir. Él estaba en las trincheras, levantando el ánimo con temas como, a ver, ¿recuerdas? Ahora sí. A los bosques yo me interno. Eso también. ¿No? A los bosques ha sido antes, ¿no? A los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando. Mira qué maravilla. Otra. A ver. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo no te ofrezco riquezas, vida, y solo el amor que te di. Las enamorabas, hermano. Pero el himno, Julio, creo que muy poca gente sabe de quién es, pero todos lo conocen. Infierno Verde. Porque del infierno verde solo Dios se acordará. Porque del infierno verde solo Dios se acordará. La ira, la lara, la lara, la ira, la lara, la lara. Exacto. Lo importante es tomar un poquitito la historia, ¿no? Es hablar un poco de los preludios a la Guerra del Chaco y la labor que hizo don Alberto Ruiz Labadens y crear una trupe de músicos y bailarines y hacer giras en la Argentina, grabar en RCA Víctor. RCA Víctor era de la Argentina. No había aquí todavía ninguna. Exacto, y era muy difícil grabar allá en ese tiempo. Entonces Alberto Ruiz logra hacerlo y empieza a difundir la música boliviana. Y entre ellas surge el Infierno Verde. Pero el Infierno Verde es ya en la partida hacia la guerra. ¿Cómo es el infierno? A ver, vamos a ver. Si aún queda llanto en tus ojos para llorar mi partida, no llores mientras la vida se da un minuto al amor, despidiendo al amor, ¿no? Ese minuto que vida a la orilla de la muerte tiene el encanto de verte resignado ante el dolor. Y la nombra el Chaco porque el Chaco, para la juventud que sepa, Infierno Verde porque era el calor, el clima donde en esa adversidad luchaba, ¿no? Claro. Porque del infierno verde solo Dios se acordará. Miren, amigos de El Fin de la Historia, de Televisión Universitaria, definitivamente estamos conociendo. El abuelo de Miki, el abuelo de Julio César, ahí está. Con Gerardo Arias. ¿No es cierto? Es el compositor de Infierno. Pero bueno. Era que me digas que cante como el Gerardo. A ver. Si aún quedó llanto en tus ojos para llorar mi partida. Linda voz. Bueno, pero ya que han tocado a nuestro querido amigo, ¿qué se llama? Gerardo Arias. Bueno, Gerardo Arias viene a participar en la segunda época de Sabia Andina. Pero Julio César Paredes es de la primera época que vamos a hablar en unos instantes. Pero yo quisiera saber, Julio, ¿cómo te acercas a la música? ¿Cómo te influye? Sabemos que es tu abuelo, has debido estar escuchando la vitrola en casa, si es que había ya vitrola. Había muchos elementos de influencia. Es decir, puedo hablar de mi abuela, doña Carola Cobo, nuestra abuela. Actriz. Actriz, consumada actriz, una gran cantante, era una soprano increíble y que estaba constantemente en juicio y viajaron con mi madre para establecer un juicio precisamente por uno de los temas de mi abuelo en la Argentina. Porque desde los argentinos se robaban tranquilamente los temas. El famoso, ¿no? Hasta otro día, o desde que te conocí, tema que después de un periplo que hemos pasado judicial, no teníamos nosotros el dinero suficiente para poder financiar el juicio. Nos ganó la Argentina porque era el Estado argentino el que defendía a la música que pensaba que era de un compositor
o compartido por un compositor argentino. Al final la sentencia salió en que, bueno, mi abuelo es autor de la música y de la letra el autor, un compositor cuyo nombre no recuerdo, pero que había nacido casi en el tiempo en que mi abuelo murió. O sea, tan ilógica el resultado de esta sentencia que se quedó así, ya no se pudo hacer más. Y bueno, y vuelvo a eso, que es influencia de mi abuela desde yo muy niño, antes de que nazca Miki. Desde mis 6, 7 años yo empecé a gustar de la música. Otro elemento fue también mi hermana, que me traía sus novedades de músicas que escuchaba a través de los que ahora le llaman los discos, nosotros que decíamos los anteriores. Los long plays. Los EPs, los extended plays. A través de eso, y la música que mi madre traía de la Argentina como novedades, fueron factores y elementos que también se van introduciendo en mí. Y he empezado a escribir. Yo escribí mi primer cuento a mis 7 años, luego a mis 10 mi primera composición. Tus mentiras y promesas, tú me has engañado, cuchigringo. Tú me decías, nos casaremos, a la primera hijo que la tuviéremos, las mandaremos a las Europas para que se estudien las medicinas. Ucamsasi, engañista, cuchigringo, tuntimuru. Lero, 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 gringo, bandolero. Ese es precisamente. Oye, una maravilla, Miki. Ese es el gringo bandolero, que precisamente es de Alberto Ruiz Labadens, que se convirtió en una canción épica precisamente de Alfredo Domínguez, de Yayo Jofré. Los Jaires, sí. Y de precisamente del gringo Fabre, ¿no es cierto? Ahí está, precisamente. Julio, escuchando esto, me hace recuerdo a la Peña Naira, ¿no es cierto? Porque el gringo Fabre es quien es el que de alguna manera pone la peña, porque don Pepe Bayón es el que funda la Peña Naira, y es la apertura precisamente a los grandes artistas. Sí, evidentemente ahí pasaron Benjo Cruz, pasaron muchísimos, el gringo Fabre, incluso Violeta Parra. Violeta Parra, claro. Entonces, ese es un lugar también donde se centra un poco la música, que tiene una forma contestataria a lo ya tradicionalmente puesto. Y es que en la Peña Naira también se abre un corazón nuevo, y donde empiezan también a canalizarse muchos movimientos, muchas tendencias, muchas formas de vida musical. Y también tuve el gusto, posteriormente, finales de los 60, 68, 69, de tocar en la Peña Naira, ¿no? Y mucho después me acompañaba mi hermano en el bombo. Bastante pequeño, sí. Vamos a verlo en alguna fotografía, él acompañándome. Hicimos muchas canciones y nos distribuimos por toda la ciudad cantando. Ahora, Julio, todavía no se funda, digamos, la nueva lira incaica, porque la lira incaica pertenece a Alberto Ruiz Labadens, ¿no es cierto? Exacto. La nueva lira incaica es un proyecto que empecé a forjarlo y quererlo hacer a raíz de que yo ya en la Universidad Mayor de San Andrés, yo estudié ahí, entonces me encontré con varios amigos que tocaban también y eran compañeros de colegio, del Colegio La Salle. Entre ellos estaba Guillermo Rioja, ¿no? Vallivian, y posteriormente se incorporarían Gonzalo Alborta, Pablito Muñoz Elsner, que en vida fue. Estamos escuchando María Sol. Canta, muchacha de cielo, que siempre hay por qué cantar.
Sola en el nido las luces te ofrecen 1000 recuerdos más. Canta que siempre la vida te trae unas lágrimas, mientras 1000 soles florecen mirando por tu ventana. Esta es una composición que hace prácticamente la personalidad de una nueva lira incaica que surge prácticamente de universitarios. El único de colegio era mi hermano, todavía. Miki, la lira incaica ha representado, digamos, estamos hablando de los años 73, 74, ¿no? Casi prácticamente los primigenios en la música de fusionar instrumentos nativos como la zampoña, la quena, la tarca y la guitarra española, ¿no? La influencia que tenía Julio y los integrantes, teníamos también la música latinoamericana, la argentina, César Isela, bueno, los de la grandes, samba argentina. También, pero también se desgaja un poco de César Espada con Canal 13. Con Coral 13, perdón. Con Coral 13. Coral 13, que era también un director César Espada. Exacto. Yo después de solista fui invitado por César para integrar Coral 13. Con la Susana Jofré. No, estaba Susana Jofré en ese tiempo en Coral 13. La que está la voz femenina es Susana Jofré. Y ella antes estaba en Coral 13. Y era también del quinteto San Andrés que salía de Coral 13. Pero bueno, este tiempo también en Coral 13 me permitió también aprender mucho de César Espada para poder armar corales. El oído que tenía César Espada era increíble y hacía y manejaba coros sin ninguna partitura ni cosa. Él lo hacía todo de oído. Ahora, el elemento importante, Miki, que tú lo has visto porque has crecido con tu hermano, ¿qué hacía el Julio para componer? Porque semejante letra, María Sol, realmente es una cosa fantástica que ha podido iluminar. Tiene muchas lecturas, María Sol. Se va a reír el Julio de lo que voy a decir. De mi perspectiva de hermano menor, cuando él componía, o tenía que estar enamorado o en desamor, o sea, conflictuado. Creo que los compositores no solo interpretan a la gente, sino también la vivencia, ¿no? de vivir el desamor, el desamor de país también, la política, los asuntos políticos. Esa época era una convulsión, los 70 era asambleas universitarias en la UMSA, eran pues realmente Pero entonces, yo creo que María Sol no es a una mujer, es a las mujeres de nuestro país, igual que Piel Morena después. Y eso es Julio, ¿quién es María Sol o qué es María Sol? Porque el sol tiene un significado muy poderoso. Sí, generalmente cuando uno compone sobre base de tierra, que decimos, sobre base de arcilla. Bueno, existía la María Sol, existió la Piel Morena, existió lo que haya podido narrar a través de mis canciones. En este caso de María Sol, se convirtió en una especie de himno universitario, porque era una canción más que nada a la soledad de una mujer, ¿no? A la tristeza, al continuo bummer de ese tiempo que se llama el spring, miedo, y actualmente no sé qué nombre le dan cuando hay esos bajones en la adolescencia, en la juventud, que hacen que la depresión también te aprisione y se convierta en una especie de cárcel. Y esa es una canción a María Sol. Llora muchacha, la ausencia es un paso de tu alborada. Y si la luna te sigue los pasos, yo te doy mi alma. ¡Qué maravilla! Julio, en aquel tiempo ustedes utilizaban ya un atuendo andino, ¿no? Es decir, utilizaron el poncho, más antes que Sabia Andina, más antes que los carcas, utilizaban ya un poncho negro con un cóndor tiahuanacota y las chascas de la pollera de la chola, ¿no? Sí. Sí, perdón, eso yo te lo quiero narrar porque precisamente todo tiene esa continuidad que te estoy diciendo. Cuando se conforma la lira incaica, es cuando también yo empiezo a diseñar un poncho y que tenga una visión también nuestra. Qué mejor que el cóndor tiahuanacota, que lo hice hacer con un bordador de los maestros bordadores de las faldas de aquí de la villa, y con bordes también de pollera, de manta de pollera, y en negro y blanco.
ese cóndor representaba precisamente los Andes bolivianos. Exacto. Y Lirincaica salía en un logo que lo diseñé con la salida de la cabeza del cóndor. Y mi Guara ha tenido una influencia, me imagino, de ese diseño, ¿no? Fue un paralelismo que tuvimos con Guara, porque con Guara hemos compartido muchas cosas paralelas. Nosotros en un lado con un aire más folclórico y Guara con un rock progresivo que realmente batió récord y movió también muchas áreas. Esa época solamente había Guara, Lirincaica, los quechuas. Jairas. Y Jairas un poquito antes, ¿no? Claro. Son mayores que nosotros, por favor. No son tan viejos. Estamos conversando con dos amigos que no son tan viejos, pero que tienen una larga tradición que merece precisamente que todos recordemos y conozcamos. Un tiempo encendido, guitarras lloronas que cantan conmigo, unos 100 ciudades de recuerdos vivos, sí. También mis canciones que quitan lo mudo, 10 o 30 amores en contra lo absurdo, 500 deseos para dar más frutos, sí. Un canto agitado. Esto es El Fin de la Historia, un programa especial dedicado a la música boliviana, al rock boliviano, al folclore boliviano. Y estamos con Julio César Paredes Ruiz, cantautor, maestro, actor de cine, que vamos a hablar también de su etapa de actor de cine, y también Miki, otro gran actor de cine, que han trabajado junto con Antonio Eguino en la película Chuquiago, en Amargo Mar, en Los Andes no creen en Dios, una adaptación de Adolfo Costa Durrell, de la novela famosa. Pero vamos a seguir hablando con Julio. Julio, estamos escuchando ahora, creo, si no me equivoco, a Savia Andina. Savia Andina, el primer Savia Andina, donde tú compartes con Edina Vía, con Alcides Mejía, el gato, el que toca la percusión, Oscar Castro, y tú. Cuéntanos un poco esto. Bueno, y cada uno tiene una historia, ¿no? Savia Andina también tiene una forma de narrarla. En lo que a mí respecta con Savia Andina es que yo regresaba de Caracas, Venezuela, de haber integrado a los de Canata, en Caracas. Bolivianos. Bolivianos, donde estaba nuestro queridísimo y, bueno, lastimosamente hoy se nos fue el, ¿cómo se llama? El zampoñista del Sapo, ¿no? Bueno, y Patricia Linares. Cayo Salamanca, ¿no? Entonces yo regreso de Caracas y pensé continuar como solista, pero un día toca la puerta Edina Vía y me pide prestada una guitarra, porque tenían que hacer no sé qué grabaciones, etcétera, y lo conozco ahí a Gato, a Alcides Mejía y Oscar Castro. Bueno, les presté la guitarra y pocos días después volvieron y me devolvieron la guitarra y me dijeron, bueno, ¿no quieres tocar algo porque tenemos un cumpleaños de un amigo, del papá de un amigo, etcétera? Y bueno, le dije, me aprendí los temas y nos fuimos a tocar. Me dice, hay una actuación, Eddie, como es tradicional,
hay una actuación, hermano, ¿no quieres? Todavía no Tocaremos. había sabia andina. No, porque había un proyecto posterior que yo me enteré después de esta anécdota que te digo, que fui tocando y tocamos y bueno, dije yo, estamos tocando y en locales, pero ya no sé cuándo he entrado, cuando me invitaron, y si voy a seguir, me dice, Eddie me dice, mira Julio, hemos engranado contigo y quisiera que hiciéramos algo. Y justo me llamó Mirta Saba, que era del sello Saba, que decía que tenía la idea, me convocó para hacer un grupo de 4 personas que sean representativas y de diferentes estilos para poder conformar un grupo, que era el sueño Sabia Andina. Balamino y de Perú y mini aptoro y de areta Mancay, madama Mancay mi guapure se llama de Kigapure Sora de Guacara sumo Maquena de pura y ni oro común de Dios tomado luz Al parecer habían grabado anteriormente un primer long play donde participó Gato, Alcides y Oscar, ¿no? Que era una especie de grabaciones que se hacían para las disqueras, precisamente para Un piloto, digamos, una ¿no? especie Prueba. de piloto. Eso jugó también y conjugó con la invitación que me hizo Eddie Navía. Entonces, en ese caso yo dije, bueno, y empezamos. Tocábamos especialmente en el Internacional, un local conocidísimo acá, Claro, las peñas, ¿no? ¿no? Las Peñas, Los escudos. los Escudos y el Internacional especialmente, y el City, que quedaba en el Prado. Claro, y aquí hay que hacer énfasis en que no eran pues ningunos locales de cuarta, ¿no? Era lo máximo de la representación, las peñas, y tenías que ser muy capo para estar tocando. Los Escudos, el Internacional, ya estaba la Coritica con los Caminantes, el Carlos Palenque, ¿no? El Pepe Murillo. Luego, después ya fue la Casa del Corregidor, ¿no? Pero sí, No, son como claro. locales, son importantes. Ahora, Julio, para integrar, tú eres cantautor y tenías que adaptarte porque Sabia Andina eran músicos eximios, pero músicos de alto nivel. O sea, tú tocabas la guitarra, la zampoña, Alcides, el Gato, y era pues una representación de la música instrumental que llegó a todo el mundo. Exactamente, la idea entonces era esa, que prácticamente fueron las imágenes lo que más tenía que condensarse en una sabia andina, aparte de la maestría o conocimiento que tenían cada uno o estilo que tenía cada uno. Y es así que se conformó. Yo, bueno, no cantaba, pero más me caracterizaba por la composición. No cantabas ahí, pero eras No cantante, cantaba. ¿no es cierto? Era cantante también, pero más que nada el énfasis era en las composiciones, en componer también obras. O Y sea, ahí me estás me diciendo integré. que componías también obras musicales para interpretar ahí. Sí, con Sabia Andina he compuesto también varias. Éramos también, prácticamente los 4 éramos compositores, pero ese era también el aporte mío, aparte de la guitarra. No cantaba. Y fue precisamente un Sabia Andina en esta primera época instrumental, con obras que habían antes interpretado, ya sea Eddie Navía, otras obras de Alcides Mejía, etcétera, Incluso que se fueron obras conformando. clásicas también Del interpretaron, Internacional, ¿no? claro. Claro, que antes, por Mozart, ejemplo, lo tocaban, ¿no? Soberbio. lo tocaba Eddie Navía con Gerardo Arias, Claro. cuando eran dúo. Entonces, con eso también vamos creando y generando un nuevo repertorio, más nuestras composiciones. Y esto los llevó por todo el mundo, ¿no es cierto? 2 anécdotas. Sí. La primera rapidita, sí. Julio Iglesias vino acá, a tocar acá, a cantar, ¿no? El Julio Iglesias. El Julio Iglesias del español. Claro, y entonces en el Monje Campero no pudo actuar primero Sabia Andina, que era telonero. Ya. Entonces dice Julio Iglesias que actuó primero, no hay problema. Se atrasó Sabia Andina, te la hago corta. Vienen, actúa la gente, Sabia Andina. Y el Julio Iglesias dice, hombre, los quiero llevar a la Olimpia de París. ¿En serio? Claro, y ahí se los lleva a la Olimpia de París y hacen toda una campaña con el Cucho Vargas, todo para poder ir ¿Y se fueron con Julio Iglesias? ¿Y eran los teloneros ya en Europa de Julio Iglesias? Claro, una vez que se fue Julio Iglesias ya coordinamos para poder realizar el viaje
y estábamos ya prácticamente contratados para actuar con él. A nosotros hacíamos la primera parte en el Olimpia de París, que era un teatro, que es un teatro Imagínense que famoso. Julio Iglesias les pida a músicos bolivianos, yo creo que es una cosa fantástica. Sí, y Julio se volvió un fanático nuestro. En ese caso nosotros entramos tranquilamente, pero nos faltaba plata para los pasajes. Y ahí fue que Cucho Vargas, con su programa Enfoques, Sí. hizo una campaña grande ¿en para serio? recaudar fondos El gran Cucho para Vargas. los pasajes. Exacto. Ah, mira, esa parte yo no conocía. No, ahí fue La una otra parte anécdota, importante. Sandrita. A ver, la otra. Cuando estaba Julio, bueno, estábamos con el Antonio Eguino en Chuquiago, filmando Chuquiago, donde el Julio hace un papel principal. Entonces, con el Luis Espinal, todas las vacas Claro. sagradas. Dice un día, Sabia Andina tiene que viajar a Caracas, a Venezuela. Y el Julio dice, no, el Antonio Eguino, yo no puedo suspender filmación, ¿qué harán? Tocabas en Sabia Andina y Claro, estabas y no podía. filmando. Entonces dicen, bueno, ya he tenido que suplir. Yo he ido supliendo, pero no a la guitarra, sino al bombo, y el Oscar Castro pasó a la guitarra. O sea que también he tocado en Sabia Andina. Sí. Eso fue su- Interesante. Bueno, Julio, en ese tiempo tuvieron que cambiar los ponchos de Living Caica por trajes de gala. Claro, el traje que teníamos... Bueno, La era un primera traje época de blanco. Sabia Andina, La estoy primera hablando. época sí. No, eso. no llevaban ponchos. Sí, habían unos sacos blancos que había uno que hace que sí, era más una pobreza tremenda, extrema que teníamos. Pero la verdad es que eso fue parte también de la anécdota nuestra, porque no teníamos, y teníamos que ir a actuar, por ejemplo, para ir al Olimpia de París, y necesitábamos una cosa muy representativa. Nos prestamos los ponchos de Lirin Caica para poder llevarlos ahí, y actuamos ahí con eso. En tu piel, en mi piel, mis sueños se vuelven luz. Tu piel morena es la lágrima que baña mi cielo azul, que baña mi cielo azul, que baña mi cielo azul. Las montañas nevadas se van, y en ese pueblo tú sola estarás. La luna quieta de mí te hablará, y un sol ardiente en mi canto tendrá. Las montañas nevadas se van, y en ese pueblo tú sola estarás. La luna quieta de mí te hablará.
ser, siente morirse en mi ser, siente morirse en mi ser. Pero en mí quedará dulces recuerdos de ayer, tus ojos negros, tus lágrimas, tu piel morena en mi piel, tu piel morena en mi piel, tu piel morena en mi piel. Estamos escuchando precisamente Piel Morena, interpretada por la famosa Zulma Yugar, y el compositor de esta pieza precisamente es Julio César Paredes. Julio, mi lectura personal de esta obra me parece que es un canto de esperanza a la vida, por un lado, un canto de desesperación por retornar al país. Es un canto del exilio para mí. Yo lo siento así. La música nace primero de Piel Morena y surge con Savia Andina. Es decir, con Savia Andina grabamos este tema mío, Piel Morena, precisamente antes de partir a Europa. Teníamos un destino incierto, aparte de actuar y tener las cosas fijas por un momento, pero pensábamos que la cosa iba a ser para más tiempo. Y la despedida es precisamente una despedida de amor. Es una despedida. A lo que tú te vas, ¿no? Posteriormente la letra surgió en el año 1979, más o menos aproximadamente. O sea, primero la música y después Después le coloqué la letra. Cuando en un momento de esos, Zulma me invitó para decirme que iba a grabar un disco por riesgo propio y ¿no tienes temas? Dije, sí, tengo. Le di 2 temas y le dije, canta esta, que es Piel Morena, cántala. Entonces yo le explicaba y me acuerdo, me sentaba al lado de ella en pleno estudio de grabación para decirle cómo debía entonarla, cómo debía expresarla, etcétera, etcétera. Acompañé ese disco de Zulma con mi guitarra también en algunos temas y en otro tema que le di que titulaba Condorcito. Entonces, pero Piel Morena ha sido todo un éxito, pero fantástico, claro, fatal. Que yo no me lo imaginaba, porque ¿qué pasó? Me vino el exilio. Cuando yo me fui al exilio, yo en el exilio me enteré de que hubo un éxito a través de mi hermano. Clara, año 81, García Con Mesa. García Mesa que te sacó En al exilio. Yo fui exiliado y escuché en México, me mandaron una grabación de Zulma donde me decía felicidades Julio, el disco ha sido un éxito. Disco de oro. El disco de oro, y mi hermano también me contaba lo que pasaba. Y los discos de oro no eran pues, como ahora 200. Claro, eran venta efectiva vinilo. Claro, y 20.000 copias creo que en aquel tiempo. Ahora más. Creo que más. Ahora, Julio, bueno, ¿por qué toca el tema del exilio y por qué me relaciono? Yo escucho de esa forma, lo escucho y escucho el exilio y qué bien que lo menciona Miki. ¿A vos te han exiliado? Exactamente, sí. Por eso te decía la relación que hay desde los 69 finales, 70, donde hay una ligación tan profunda con la música y el canto latinoamericano, en donde también conformé posteriormente la nueva canción boliviana, etcétera. Influido por la nueva canción latinoamericana. Exacto, era parte ya de eso. Éramos música parte. de protesta. Lo que le llamaron protesta, después le llamaron música social, música social, música de denuncia, testimonial, etcétera. No, después fue propuesta. Tiempos y épocas, que es una lástima no poder explicarlo por lo corto del programa, pero que van fijando metas, van fijando etapas fundamentales donde teníamos una ideología, una visión de vida, de tierra, de pueblo, de patria, que era muy diferente quizá a nuevas visiones que aparecieron. Miki, tú has hecho referencia a Antonio Eguino. El filma precisamente Chicago, son 4 historias. La cuarta historia, la de Patti, de alguna manera Rafael, que es el personaje que interpreta Julio, es su vida. Es no solo su vida, sino que es un parámetro
a los universitarios de la Universidad de San De Andrés los de años esa 70, época, ¿no es cierto? porque era el escape de las asambleas, escapábamos, me acuerdo, escapábamos con los instrumentos por encima de los techos de la San Andrés, salíamos atrás a la calle de atrás porque los militares venían a intervenir. Ahora, en esa película que interpretas, quiero decir, tu propio papel como Rafael, es una mirada precisamente en esas dos clases sociales, un poco la clase media en la cual representas, y te enamoras de una muchacha, de Patricia, de la clase alta, de la burguesía. Exacto. Algo quizás similar me sucedió. Entonces, el problema es que a veces la ficción se mezcla con la realidad o viceversa. Y bueno, prácticamente esa parte de la historia, dicho que hago, es una parte también que la hice mía como parte Claro, un muchacho fundamental. bien identificado con la política, con la izquierda, tratando Claro. de convencer a Patricia, El ¿no? Rafael, El la papel de Patricia. Rafael, ¿no? ¿No? Y Patricia era una burguesa, ¿no? que terminó aprendió a vivir, casándose ¿no? con el Al con el final, rico, ¿no? y yo al exilio. Eso pasó. Fíjense qué Y el maravilla. cine de Guinó era diferente al de San Ginés, así Claro. rapidito. San Ginés era más indigenista y Guinó era más de esa ideología citadina que después también hizo Amargo Mar, gran maestro Antonio Aguino. Claro, en esos tiempos Jorge Sanginés se radicaliza, o sea, lo exilian también porque hace un cine de denuncia, un cine radical. Indigenista, sí. Y se llama el cine de Antonio Aguino, es el cine posible. Sí. El cine posible en la dictadura, porque por entonces Banzer estaba dominando y estaba controlando todo. Pese a eso, los de censura no se han dado cuenta del mensaje que estaba mandando Antonio Aguino a través de tu papel. Exacto, las películas fueron fundamentales para marcar una época también muy clave. Pero antes no nos olvidemos que durante el golpe de García Meza es donde se empiezan a definir muchas cosas. Y es el exilio y la cárcel en la cual también permiten esa entrada a una democracia y donde pasó lo que pasó y donde a lo que hemos llegado actualmente para poder analizar y seguir siendo lo que debemos ser, cantores. Ahora, Julio, ya retornando a la democracia, Julio se aleja de los... Porque yo he tenido la suerte de estar con Miki, contigo, en la casa del corregidor, donde igual reventaba ahí, y Julio era pues el hombre que todo el mundo esperaba. Una etapa muy linda en la casa del corregidor, ¿no? Sí, la década de los 80 fue una de las mejores épocas en cuanto a como solista. Y me acuerdo del Julius, su Julius, ¿no? El Junior, sí. Bueno, sí, fueron Pedía sus tiempos muy Julius y hermosos. no tocaba, ¿no? La Casa del Corregidor se convirtió en una especie de templo de difusión de muchas canciones y de muchas canciones también que eran contestatarias, aparte del folclore que se traía a los turistas, todo, pero ese tiempo fue muy fundamental en la Casa del Corregidor, manejado por Jacques Balotón y Hortensia, que a la vez fueron muy colaboradores con este tipo de trabajo nuestro y me permitieron que todos los fines de semana vaya yo a cantar allá. Ahora, ustedes dirán que Julio César solo compone, canta música folclórica, pero en la etapa precisamente de los años 80 saca un disco, Origen, que también muestra la raíz rockera de Julio. Exacto, y debo agradecer también a la intervención en la orquestación de Jorge Pitus Quiroga. Que Si podemos gran escuchar músico. Origen, a ver, por favor. Y es Jorge Pitus Quiroga quien orquesta los 12 temas e intervienen desde Javier Saldías, Gustavo Rosa, entra toda la pesada de ese tiempo, la pesada del rock, del latino, del jazz. De todo. Y tengo el gusto de haber compartido con tan eximios músicos la primera grabación en Bolivia realizada en 16 canales en un estudio que era Deriva. Y estábamos estrenando la consola, 16 canales, orquestado por Jorge Pitus Quiroga y con los mejores músicos, hasta Rian Barrenechea entró en el coro. Miki, vos has jugado un papel también muy importante ahí. Sí, bueno, después del Lirincay que se desgajan, salen Cantos Nuevos, Saúl Simiente Sur, Coral Nova, o sea, varios grupos. Yo me fui más por el lado, hice Tiempo Nuevo, pero me fui más por el lado de los niños. Yo he producido
CDs de música para niños, hemos compuesto con Pitus Quiroga también, hemos estado con los Chitis, con los Muñecos Traviesos, es un desgaje más o menos también del Teatro Duchenne, es decir, ya nos hemos ido por ese lado y mucho camino en temas para niños, ¿no? Julio, ya concluimos. Ahora, un poco quisiera pedirte que trates de tocar, por favor, un poquitito de Piel Morena. A ver, vamos a intentarlo. Bajamos la música de fondo. En tu piel, en mi piel, arrullará una canción, secará el sol de tus lágrimas con un rocío de amor, con un rocío de amor. Qué lindo. En tu piel, ya pues la azul me lo he elevado a la... Bueno, un poco el homenaje a un gran amigo, a Julio César Paredes y otro hermano, Miguel Ángel Paredes. Quería que ustedes conozcan precisamente la magia de la composición. Querían que ustedes conozcan precisamente a Julio César Paredes. Muchas gracias, Julio. A ti, Sandrito, muchas gracias y estamos, como siempre, para cuando tú quieras, para poder seguir hablando. Había mucho para hablar, había mucho. Miki. Sandrito, me alegra que tengas la sensibilidad de mostrar mediante la música que es parte de la historia de nuestro país, fundamental, ligada a la política, ligada a lo social, ligada al sentimiento del pueblo. Muchas gracias. Esto fue El Fin de la Historia, un programa especial con dos grandes de la música boliviana. Hasta la próxima semana.